Empapado. Lee las siguientes preguntas e intenta comprender su significado. Tendrás que contestarlas después de escuchar el audio. 1. ¿Para qué llevé el coche al taller? 2. ¿Cuánto tiempo estuvo mi coche en el taller? 3. ¿Por qué fui a mi clase en bici? 4. ¿Cuánto tiempo duró mi clase? 5. ¿Qué pasó a mitad de camino de vuelta a casa? 6. ¿Qué hice para intentar entrar en calor? 7. ¿Qué me pasó los días siguientes? Escucha el audio atentamente. Va a repetirse 2 veces. Un día, hace un año más o menos, yo llevé mi coche al taller para hacerle una revisión. Yo siempre llevo el coche al mismo taller y conozco muy bien al dueño. El mecánico me dijo que necesitaba quedarse el coche un día entero. Así que yo estuve un día sin coche. Tuve suerte, porque la mayoría de mis clases de ese día fueron cerca de mi casa o en mi ordenador. Pero por la tarde tuve una clase en Roda, que es un pueblo pequeño que está cerca del mío. Mi mujer me ofreció llevarme en coche, pero yo le dije que no. Yo pensé que podía ir en bici y hacer un poco de ejercicio. Yo tengo una bicicleta bastante nueva que compré hace 2 años, pero que no he usado mucho. Cogí mi bici del garaje e hinché las ruedas, porque después de tanto tiempo sin usarlas, estaban desinfladas. Limpié un poco la bici con un trapo y me fui a Roda. El camino hasta Roda fue muy agradable. El tiempo era muy bueno y hacía sol. Cuando llegué a Roda, yo estuve dando una clase 1 hora y media. Y justo cuando mi clase terminó, empezó a llover un poco. Al principio era solo una lluvia ligera. Y aunque yo esperé un poco
para ver si paraba. Al ver que no paraba, decidí salir en mi bici. Mis alumnos intentaron convencerme de que esperara un poco más, pero yo les dije que solo era agua y que no llovía mucho. Cuando salí de su casa, solo era un poco de lluvia. Pero cuando estaba en la mitad del camino, madre mía, empezó a llover muchísimo y me calé hasta los huesos. Los coches me lanzaban agua cuando pasaban a mi lado y el viaje a mi casa me pareció una eternidad. Cuando llegué a casa tenía agua incluso dentro de mis zapatos. Mi ropa estaba completamente empapada y tenía mucho frío. Me duché con agua caliente, pero a pesar de eso, tardé bastante tiempo en entrar en calor. Al día siguiente me desperté con mucho dolor de garganta y estuve enfermo casi una semana con un catarro muy fuerte. Incluso necesité ir al médico y él me recetó antibióticos. Después de ese día, yo tardé mucho tiempo en volver a coger mi bici y creo que podéis entender por qué. Un día, hace un año más o menos, yo llevé mi coche al taller para hacerle una revisión. Yo siempre llevo el coche al mismo taller y conozco muy bien al dueño. El mecánico me dijo que necesitaba quedarse el coche un día entero. Así que yo estuve un día sin coche. Tuve suerte, porque la mayoría de mis clases de ese día fueron cerca de mi casa o en mi ordenador. Pero por la tarde tuve una clase en Roda, que es un pueblo pequeño que está cerca del mío. Mi mujer me ofreció llevarme en coche, pero yo le dije que no. Yo pensé que podía ir en bici y hacer un poco de ejercicio. Yo tengo una bicicleta bastante nueva que compré hace 2 años, pero que no he usado mucho. Cogí mi bici del garaje e hinché las ruedas, porque después de tanto tiempo sin usarlas, estaban desinfladas. Limpié un poco la bici con un trapo y me fui a Roda. El camino hasta Roda fue muy agradable. El tiempo era muy bueno
y hacía sol. Cuando llegué a Roda, yo estuve dando una clase 1 hora y media. Y justo cuando mi clase terminó, empezó a llover un poco. Al principio era solo una lluvia ligera. Y aunque yo esperé un poco para ver si paraba, al ver que no paraba, decidí salir en mi bici. Mis alumnos intentaron convencerme de que esperara un poco más, pero yo les dije que solo era agua y que no llovía mucho. Cuando salí de su casa, solo era un poco de lluvia. Pero cuando estaba en la mitad del camino, madre mía, empezó a llover muchísimo y me calé hasta los huesos. Los coches me lanzaban agua cuando pasaban a mi lado y el viaje a mi casa me pareció una eternidad. Cuando llegué a casa tenía agua incluso dentro de mis zapatos. Mi ropa estaba completamente empapada y tenía mucho frío. Me duché con agua caliente, pero a pesar de eso, tardé bastante tiempo en entrar en calor. Al día siguiente me desperté con mucho dolor de garganta y estuve enfermo casi una semana con un catarro muy fuerte. Incluso necesité ir al médico y él me recetó antibióticos. Después de ese día, yo tardé mucho tiempo en volver a coger mi bici y creo que podéis entender por qué. Lee el texto y comprueba tus respuestas. Este es el final de esta actividad
de audio.